Buen día a todos, Dios les bendiga. Es muy grato contar con cada uno de ustedes que se vinculan a la presente emisión de Palabras para una vida abundante. Bienvenidos. Hoy nuestra iglesia está de aniversario y este saludo va no solo para los que durante todos estos años hemos hecho parte de esta comunidad espiritual, sino también para cada persona que ha estado siguiendo en este último tiempo los programas emitidos a través de nuestros canales en YouTube, Facebook y la plataforma Zoom. Qué bueno es saber que nuestro buen Dios ha provisto revelación por su palabra en una época tan convulsionada y en un tiempo tan definitivo para la humanidad. Por tanto, no podemos ser inferiores al reto que tenemos de dar testimonio del Evangelio y motivar a cada persona al desarrollo de un despertar de conciencia para, de esa manera, dar y ser respuesta a la necesidad espiritual que el mundo tiene. Y el medio para hacer esta labor, o el énfasis que tiene la Iglesia, es de carácter terapéutico, es decir, emplear el recurso de la palabra de Dios para la curación y sanidad de tantas enfermedades, especialmente de tipo existencial y espiritual. En este sentido, en el libro de los Salmos, en el capítulo 85, encontramos un texto terapéutico por excelencia. Es el Salmo de la redención y salvación. Es como un resumen del Evangelio y buenas nuevas de salvación, teniendo como principales virtudes la verdad y la justicia. Inicialmente me permito leer lo que dice el Salmo 85 en los versículos 10 al 13. La misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. La verdad brotará de la tierra y la justicia mirará desde los cielos. Jehová dará también el bien y nuestra tierra dará su fruto. La justicia irá delante de él y sus pasos nos pondrá por camino. Yo diría que esta declaración bíblica es una verdadera hoja de ruta, un camino muy bien elaborado y señalado por Dios para las soluciones que la humanidad necesita en todo tiempo y lugar. Algunas ideas del texto que confirman este hecho son: leo igualmente los 3 primeros versículos del Salmo. Fuiste propicio a tu tierra, oh Jehová, volviste la cautividad de Jacob, perdonaste la iniquidad de tu pueblo, todos los pecados de ellos cubriste, reprimiste todo tu enojo, te apartaste del ardor de tu ira. A este respecto podemos destacar lo siguiente. Versículo 1, en la frase has hecho regresar a su tierra a los cautivos, entendiendo cautivos como un aspecto muy amplio que encierra tantas cosas que cautivan, que afligen al ser humano. Versículo 2, has quitado la culpa, es decir, el beneficio que Dios da a través del perdón. Dios perdona nuestros yerros, nuestras equivocaciones, nuestros errores. Versículo 3, en la frase has retirado el dolor, cuando dice te apartaste del ardor de tu ira, es una manera de decir les quito el dolor causado por sus errores. Seguidamente, en los versículos 4 al 7, aparece un detalle muy importante para tener en cuenta en este análisis del manejo terapéutico que por la gracia de Dios nos tocó en esta época en la iglesia. Restáuranos, oh Dios, de nuestra salvación, dice. Esta afirmación, digamos que es una oración, una petición por la restauración de todo un pueblo. Hoy tendríamos que decir, restaura, oh Dios, esta sociedad de tantos y tantos problemas que la aquejan. Y en el versículo 8 aparece, o mejor, empieza a desarrollarse con mucha convicción
la labor terapéutica que se está implementando. El texto dice: escucharé lo que hablará Jehová Dios, porque hablará paz a su pueblo y a sus santos, para que no se vuelvan a la locura. Entendiendo que cada que Dios habla, su palabra produce sanidad, produce redención y paz. Si pudiéramos exponer más a la gente, más tiempo a nuestros hijos y desde luego exponernos nosotros más tiempo al recurso de la palabra de Dios, se solucionarían muchos problemas de orden social y espiritual que la humanidad padece. Por ejemplo, cuántas situaciones de pareja, de familia o de crianza de los hijos encuentran solución cuando se le permite a Dios actuar. Entonces, teniendo muy en cuenta todos estos elementos expuestos en la Biblia, es bueno analizar que no obstante los estados de inconsciencia espiritual y las adversidades que se presentan, las personas logran sanarse de muchos males y salen adelante por la gracia y la misericordia de Dios, que actúa cuando el mensaje de la palabra llega al corazón de cada uno. Descubrimos que la vida según Dios es un camino de integración, pero también de expansión y a su vez de identificación con la verdad y la justicia. Y todo esto se da por la exposición a la obra de sanidad y salvación que Dios ofrece a través de su palabra. Ahora bien, al hablar de integración, me refiero a que el hombre como tal, cada individuo, es la unión de un todo, el cual se expresa como ente vivo, es decir, cada persona es única y debe estar unida interiormente para que la vida en él surta el efecto que Dios quiere. Y lo que Dios quiere es dar a conocer a través de cada ser humano que el mundo, que el universo, por no decir que todo lo creado, alcanza representación visible y su máxima expresión en una persona o en cada persona en particular. ¿Quién lo creyera? Un ser humano sano y salvo, no obstante sus limitaciones, puede llegar a contener y representar todo el universo y a la vez puede unir a dos o más dimensiones que hasta el momento fueron prácticamente inalcanzables e irreconciliables entre sí. En efecto, en el hombre Jesús se dio ese paso tan importante para el futuro de la humanidad. Veamos. Dice la Biblia en la primera carta a Timoteo, el capítulo 2, versículos 5 y 6. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Es claro entonces que lo que unió a un ser tan grande como Dios, con otro ser, pero en este caso tan pequeño y frágil como el ser humano, es un hombre. Jesucristo hombre, dice la Escritura. La canción titulada Tu Gracia, compuesta por personas de nuestra iglesia, deja entrever o permite ver esta realidad cuando en alguno de sus apartes dice, abro comillas, cuando veo mi pequeñez ante toda la grandeza de lo creado, solo alcanzo a percibir el amor y la gracia que me has dado. Cuando pienso del polvo de donde vengo y el potencial que se desarrolla siendo pequeño, solo puedo darte gloria. Cierro comillas. Que no obstante ser pequeño y del polvo de la tierra, el ser humano tiene un potencial que permite conocer en él la grandeza de todo lo creado.
se puede decir que cada uno de nosotros estamos ligados al todo del propósito de Dios, que el hombre fue creado para reflejar en él la obra de Dios, y ese es el llamado de Dios y el sentido de la sanidad e integración interior que cada persona debe tener, que seamos siempre para alabanza y gloria de Dios, como dice el libro de Isaías en el capítulo 43, versículo 7. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. De manera que cuando el propósito para lo cual el hombre fue creado, como dice el texto, para gloria y alabanza de Dios, no se cumple, es ahí donde se pierde el concepto de integridad, de salud, de integración. Entonces la humanidad se desintegra, se corrompe moralmente, se pierde, y de eso es que Dios nos quiere sanar y salvar. Las personas en ese estado de vida se fraccionan, se aíslan, se fracturan internamente, y esa es la enfermedad existencial, entendiendo por enfermedad toda distorsión de la justicia y la verdad. Como dice la Biblia en el Salmo 85, versículo 10, lo que se busca es que la verdad y la justicia se encuentren para que surja la paz. Por esa razón podemos decir que el hombre, por su desobediencia a la verdad y a la justicia de Dios, se desintegra y se divide, quedando a merced del fracaso existencial. Afortunadamente, el Señor Jesucristo es el integrador y sanador por excelencia. Podemos decir que Jesús, por el nivel de vida que alcanzó, adquirió el carácter de sanador y restaurador. A diferencia de este mundo y esta sociedad que, sin temer y acercarse a Dios, lo que hace es fracturar y dañar las escasas y muy débiles relaciones que se pueden tener, impidiendo de esa manera que haya paz y realización plena. En la Biblia hay una parábola, más exactamente en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 15, titulada como la parábola del Hijo Pródigo, la cual se asemeja en parte a la situación que he estado describiendo en la reflexión, pensando en cómo una persona o una sociedad, sin obedecer a Dios, decide aislarse y se fragmenta y al final se pierde. Pero asimismo describe cómo una decisión acertada vuelve a la persona a la cordura de la presencia de su Padre, sanando y restaurando no solo la propia vida, sino su entorno familiar y social. Leo a continuación. También dijo: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Evangelio de Lucas, capítulo 15, versículos 11 al 13. Según el relato, se evidencia el contraste en la vida. Primero, el hijo, juntándolo todo, se podría decir que eso fue lo que le entregó su padre, una vida integrada, unida, todo junto, pero al irse lejos, allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. O sea que estando en ese estado de decadencia, se desintegró, desperdició la vida y se perdió. Sin embargo, y viviendo tan difícil situación y perdición, de pronto logra recordar algún buen consejo recibido anteriormente, tal vez de su padre, y es entonces cuando empieza a recuperar la cordura. El Evangelio de Lucas capítulo 15, versículo 17 dice: y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? En otras palabras,
ya sé lo que voy a hacer. Por eso el versículo 18 dice, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Su camino de retorno al Padre empieza con la recuperación de la cordura, con la integración mental, espiritual. Ese es el comienzo de su restauración y salvación. Volver a las razones que le daba la presencia del Padre. Es el principio de verdad y de justicia, lo cual conlleva a la sanidad interior y a su restauración plena. Y es que volver en sí, como dice el texto bíblico, rompe nuestro ego y abre el camino para descubrir el verdadero ser que somos. Al volver en sí, la persona deja atrás su confusión y malas decisiones y se dispone a la conquista de la vida. Vida que consiste en estar cerca del Padre, cerca de su familia y, por supuesto, cerca de Dios. Integrar al hombre después de haber estado dividido internamente es integrarlo y unirlo a Cristo. Si yo me integro y me sano internamente, podré sanarme e integrarme a la sociedad para crecer espiritualmente juntos. Estimados oyentes, la obra de Dios por el Evangelio es toda una búsqueda del hombre perfecto, del hombre según Dios, de la persona que se va sanando interiormente de todas las distorsiones en las que fue formado para así poder alcanzar la paz y realización que Dios ofrece. Termino con un texto bíblico que hace el contraste en ese sentido y que define cuál será el final del hombre según le haya creído o no a Dios. En la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 3, versículos 13 al 17, dice primeramente, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Ese es el final y a la vez la tragedia para los que no han querido acercarse definitivamente a Dios. Pero viene la contraparte, los que sí se acercan y se disponen a sanar y restaurar la vida en Dios. Versículo 14. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Y como conclusión y resultado final de la sanidad espiritual que Dios ofrece por medio de su palabra, podemos leer el versículo 17. Todo esto, o el propósito de la enseñanza entonces es, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Estimado oyente, lo invitamos muy cordialmente a acercarse más a Dios y a su palabra. En la iglesia estamos dispuestos a recibir sus inquietudes y a compartir mayor claridad de este y muchos otros temas que Dios, a través de su palabra, nos quiere revelar. Oremos todos. Buen Dios y Padre eterno, te damos gracias por el amor y la gracia que nos ha dado en tu iglesia, por todo este tiempo de revelación y comunión que hemos tenido hasta el día de hoy. Es motivo de gozo saber que nos has abierto esta posibilidad de hacer una labor terapéutica y de salvación, tanto en nuestras reuniones presenciales y lugares de reunión, así también ahora a través de estos medios de comunicación. Seguimos adelante, Señor, con tu ayuda y dirección, siendo vigentes y manteniendo el espíritu terapéutico y de enseñanza que nos has encomendado. Le expresamos esta petición, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.